Como habrán visto en el fanpage, nosotros dejamos dentro de la publicidad un link de descarga del curso, ¿no? Así como en los cursos que nosotros ofrecemos como servicios, hemos dejado una carpeta, que pueden verla aquí a continuación. ¿Ok? Entonces, los archivos del demo que nosotros vamos a necesitar para desarrollar toda esta parte de la videoconferencia. Pero para empezar, yo voy a necesitar apoyarme en algunas referencias teóricas, algo prácticas, según mi experiencia. Las voy a hablar y discutir para después hablar sobre Folkin y StereoNet. Ojo, que no estoy a favor del uso directo de los software, sino que primero hay que entender las bases teóricas y prácticas propias de cada programa, ¿no? En este caso vamos a ver Folkin y StereoNet y estamos hablando obviamente de análisis tectónico, ¿no? Como tenemos la limitación de no estar en el campo, también he adjuntado dentro de la carpeta del curso unas estaciones de medición estructural, demo también, que vamos a utilizar dentro del curso. Pero para utilizar esta data y para poder entender lo que es, para poder entender la interpretación tectónica en Folkin y StereoNet, necesitamos conocer algunas bases teóricas. Sí, gracias Julio Jen de LONDAC, de Cerro de Pasco. Gracias a ti por la asistencia. No se olviden de dejar sus correos electrónicos porque vamos a hacer un concurso al final del día y lo estaremos anunciando por la noche para que sepan quién va a llevarse el curso gratuito de su elección. Vamos a empezar con la demo del curso. Ya conocen el título, Geología Estructural e Interpretación Tectónica con Folkin y StereoNet. Esto puede resultar un poco simple desde el punto de vista que dirán, bueno, el curso solamente me va a enseñar lo que es el software. En realidad no. En realidad vamos a ir un poco más profundo dentro de lo que nos permite la videoconferencia. Nosotros ya sabemos todos, como ex estudiantes de geología, egresados y profesionales, como es mi caso, sobre los tipos de esfuerzos con los que nosotros lidiamos en la naturaleza. Obviamente los esfuerzos son una magnitud física vectorial que nosotros no llegamos a ver, ¿no? Nosotros sabemos que el esfuerzo o los esfuerzos sobre la superficie terrestre han actuado porque nosotros vemos directamente la deformación. Pero la pregunta es, ¿cómo actúa esta deformación, ¿no? En 2D, en 3D, con qué magnitud, cómo se distribuye a lo largo de la corteza terrestre y sobre todo qué implicancias tiene dentro del mapeo geológico la interpretación estructural y en muchos casos aplicados, por ejemplo, a la exploración, ya sea minera o petrolera. Entonces, esa es la idea, ¿no? Conocer esos conceptos básicos para tenerlos en mente y poder de alguna u otra manera darle una aplicación, ¿no? Puede ser en geología investigativa, de ciencia como tal, puede ser, como decía, aplicada a la exploración en minería o petróleo, o puede ser también aplicada en geomecánica o lo que nosotros conocemos como geología dura en geotecnia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de esfuerzos en la naturaleza? Son dos principales, el sigma N y el sigma S. Sigma N, el esfuerzo normal, el normal stress, y el esfuerzo de cizalla, también conocido como el shear stress. ¿Cuál es lo básico que debemos saber? Que si nosotros tomamos un plano de referencia sobre la superficie terrestre, todos los esfuerzos normales, todos encontremos allí, van a ser ortogonales a esa superficie. Ahora, después ese esfuerzo normal, de alguna otra manera, va a convertirse en esfuerzos de cizalla rotantes, friccionales sobre ese plano de referencia. Obviamente, si esto lo vemos desde la parte física clásica, podremos darnos cuenta que el sigma N simplemente se está particionando, ¿no? Se está descomprimiendo, se está revectorizando a lo largo del espacio, a lo largo de los sigmas S. ¿A qué conlleva todo esto de aquí? De que en la naturaleza yo puedo tener un esfuerzo predominante sobre un macizo rocoso y los sigmas S actuarán de una manera tectónica, cinemática sobre el macizo rocoso muy independiente del sigma N, independiente cinemáticamente, pero no desligado. Ojo. Entonces, si vemos esto matemáticamente, el esfuerzo vendría a ser la fuerza entre área, pero hay que tener en cuenta que esto, al verlo, simplemente diría, bueno, el esfuerzo es un tipo de presión, pues sí, pero no es una presión uniforme, porque también la deformación que nosotros vemos en el espacio no ha actuado y no actúa tampoco de manera uniforme, debido a estas comparaciones. Todas estas funciones del sigma N y el sigma S tienen una relación muy importante cuando nosotros vemos fisuras en campo, fracturas de cizalla, estilolitas o vetillas tensionales, ¿no? Que en general vendrían a ser estructuras tensionales, ¿por qué? Porque son estructuras que se forman paralelas en orientación espacial al esfuerzo compresivo máximo, es decir, al sigma 1. Y me gustaría dejarles en claro
que las deformaciones principales que se ven en terreno no son a partir del sigma 2 o del sigma 3, sino son a consecuencia del sigma 1, ya sea una escala pequeña, muy local, o una escala un poco más grande, ¿no? Regional o a nivel mundial. Una de las cosas que uno debe también tener en cuenta es que los esfuerzos normales y de cizalla actúan bajo una componente principal, y esa es la coexistencia tectónica, la compatibilidad. Si nos damos cuenta, este es el modelo de cizalla que puso Ramsay el año 1967, y nos damos cuenta que tenemos un sistema de estructuras con cinemática o movimiento dextral. Pero ojo, para tener un movimiento dextral de esta manera, nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos una compresión, si vemos este modelo en planta, una compresión noroeste-sureste, ¿no? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Tenemos las líneas discontinuas, el elipsoide de deformación, y en el terreno, para esa misma compresión, para ese mismo tiempo, vamos a tener la generación de distintos tipos de estructuras. Los más conocidos son los R', Riedel, anti-Riedel respectivamente, aunque en algunas bibliografías los Riedel son representados por R' y los anti-Riedel por R2'. Valga o no esa nomenclatura, da lo mismo, porque al final son estructuras de cizalla que se generan a 30 grados del esfuerzo principal, ¿no? Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que todas las estructuras compresivas, por ejemplo, fallas inversas, y acá, bueno, faltó los inclinales y los anticlinales, todas esas estructuras compresivas tienden a formarse perpendicularmente con respecto a la compresión principal. Esto puede ser, esa compresión y ese cizalla dextral grande puede ser un sistema de fallas regionales grande, de manera regional, y las estructuras compresivas que pueden estar acá también pueden tener una escala regional o un poco más restringida a una localidad. Al mismo tiempo, las fallas normales se forman paralelas o tienden a ser paralelas respecto al esfuerzo, ¿no? Entonces, esa es la cinemática, ¿no? Yo puedo ver en distintos puntos, en distintos afloramientos, una falla inversa, pliegues, falla inversa, fallas normales. Que yo ubique un tipo de compresión o un tipo de fallamiento en algún sitio no es indicador, ojo, de la coexistencia tectónica, por ejemplo, para un régimen extensional tipo RIF o compresivo. No. No estoy diciendo eso. Lo que yo quiero decir es de que puede haber una coexistencia de estructuras para un mismo tiempo y para un mismo estado de esfuerzos, que es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo veo esto? Ya a una escala, a un modelo ya un poco más realista con mapeo de campo, ¿no? Es básico saber mapear, cartografiar la parte litológica, estratigráfica, rocas intrusivas, fallamientos en general, ¿no? Buen uso de la brújula, una buena topografía, seleccionar una escala adecuada, aunque las estructuras pueden aparecer a cualquier escala porque recuerden que estas funcionan bajo el principio de fractalidad. Entonces, hay que tener bastante cuidado con estos modelos porque, claro, el modelo es muy bonito, es muy ideal, pero yo en la naturaleza no siempre voy a encontrar el modelo tal como yo quisiera. Voy a encontrar algunas tendencias, ¿no? Hay fallas normales que se generan paralelas a la compresión, sí, pero hay otras que son un poco más oblicuas y generan igual las fallas normales. Claro, con algún desplazamiento de rumbo, obviamente, ¿no? Las fallas inversas no siempre se forman completamente ortogonales o perpendiculares a la compresión noroeste-sureste que vemos aquí, ¿no? Pueden ser un poco más flexionadas, pero aún así muestran una componente principal, compresiva con algo de rumbo, ¿no? Cuando nosotros vemos fallas alrededor, nos ponemos a pensar, ya, las fallas son trazos de línea, ¿no? Grandes, inmensos, que van a cortar a las secuencias estratigráficas, a los batolitos, a las rocas intrusivas que yo tenga. Eso sí, en cierto modo funciona, pero si uno ha checado fallas, de cizalla en especial, en algún otro proyecto de exploración, o no sé, algún encargo, mapeo geológico en carta geológica general, nos vamos a dar cuenta que las fallas no están solas, ¿no? Siempre tienen algunos planos conjugados, paralelos, ¿no? Que claro, muestran obviamente también cinemáticas independientes, pero que en sí están relacionadas unas con otras, ¿no? En este ejemplo se puede ver que este conjunto grande de fallamiento normal está constituido por al menos 4 estructuras, ¿no? Y cada una de ellas en sus límites muestran una cinemática similar, ¿no? Entonces, aquí yo podría ver brechas, foliaciones, riddles, indicadores cinemáticos que me dieran esas estructuras. Ahora, dependiendo de la escala, ¿no? Esto yo a una escala al 1 en 100,
1 al 200 puede que yo pueda trazar todas las estructuras y se pueda anotar en el mapa. Pero si esto yo lo tuviese que cartografiar a la escala del 50.000, al 100.000, al 200.000, lógicamente, estas estructuras, ¿no? Su offset o espaciamiento entre unas con otras, de hecho que no se va a notar. Entonces de ahí viene, por ejemplo, el criterio del sistema de fallas regionales, ¿no? Y cuando hablamos de estos sistemas no estamos hablando de una falla, estamos hablando de toda una zona de cizalla constituido por fallas inversas, plegamientos, fallas normales, etc. Entonces son tendencias en el movimiento de las fallas o de las estructuras geológicas en la superficie terrestre, ¿no? Por ejemplo, estos acá en Lima, quizás hayan escuchado de los afloramientos del Morro Solar, rocas del grupo Morro Solar, formación Salto del Fraile, de edad Cretácea inferior, ¿no? Estos niveles amarillos, ¿no? Y que están brechados y o plegados hacia la izquierda, son areniscas cuarzosas, ¿no? Y encima de esas areniscas cuarzosas nos damos cuenta que también tenemos niveles de lutitas oscuros, que en algunas partes son abigorradas, ¿no? Con colores rojizos, verdosos, pardo amarillentos, violáceos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que de derecha a izquierda, la orientación de ese plano, ¿no? O de los planos, mejor dicho, determinados por esas areniscas cuarzosas y los estratos de lutitas, no se mantienen iguales, ¿no? Por algún lado se están basculando, se están flexionando, están perdiendo altura, ¿no? Entonces cuando uno ve esas cosas sumado a estos lineamientos muy fuertes, que se ven tanto en el centro como en los extremos de la imagen, nos podemos dar cuenta que en medio hay fallas normales, ¿no? Y esas fallas normales, claro, es muy frecuente encontrar, disculpen, es muy frecuente encontrar que van a haber pliegues de arrastre, tal como estoy señalándolo en el mouse en estos momentos, o también puedo tener algunos basculamientos o rotaciones en los planos de las fallas. Es decir, que no siempre estos modelos de fallas normales, o en el caso también de fallas inversas, se van a presentar tal como yo esperase en la bibliografía clásica, ¿no? O en la bibliografía moderna bajo los modelos ideales que reinan en esta última década. Entonces, siempre cuando estemos en campo es bueno hacer un buen dibujo, hacer un buen sketch para representar lo que yo estoy viendo. Concretamente, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en Folking, ¿no? En Folking nosotros lo que vamos a ver son estereofalsillas, ¿no? Y en realidad para ver estereofalsillas hay innumerables programas, ¿no? Uno de ellos es Folking, claro, exactamente. También, por ejemplo, Reflex Now, en Perú tiene algún programa también de estereogramas que lo está sacando de a pocos con IOGAS. Por otro lado también tenemos DIPS, ¿no? De Rockware, ¿no? Que nos da la posibilidad de ver toplings, volcamientos, desplazamientos en cuñas, etc., ¿no? Entonces, nosotros podemos tener distintos movimientos de estructuras ligados también a cómo queramos visualizarlos en el programa, ¿no? Entonces, la diferencia principal entre Folking y los otros programas que acabo de mencionar es de que Folking utiliza los datums de las fallas. ¿Y qué es el datum de la falla? No es otra cosa que la orientación estructural o la medición estructural del plano de falla. En este gráfico nos podemos dar cuenta que tenemos el rumbo y buzamiento, es decir, la orientación del plano de la falla junto con el estriamiento, ¿no? Y nosotros sabemos que las estrellas de las fallas normalmente las medimos en base al cabeceo, pitch o también conocido como rake, ¿no? Y estas inclinaciones, estas líneas en el espacio, tienen una inclinación, ¿no? A manera de un dip, lo cual nosotros lo conocemos como un planche, y también su proyección horizontal en el espacio respecto al norte magnético es lo que se le denomina como trend, ¿no? Entonces el rumbo buzamiento es plano, trend y planche es el análogo, pero para línea. Entonces eso es lo que nosotros también vemos en el campo y lo que el programa también nos da con exactitud. Entonces, estrías hay por todos lados, ¿no? Y he visto casos donde se intenta tratar de hacer estudios tectónicos solamente con la medición de diaclasas o solamente con la medición de estrías. Y déjenme decirles que eso es solamente una parte del análisis tectónico, porque en realidad nosotros necesitamos, como les dije, la orientación del plano de la falla, el pitch, rake o cabeceo, y necesitamos la cinemática, ¿no? Y quizás la cinemática sea lo más difícil de determinar en el campo, porque a veces puede estar ausente. Y si está, muchas veces también, para los que no tienen mucha práctica en observar fallamientos en terreno, se hace una tarea complicada. Entonces, esta tarea de geología estructural tiene bastante arraigo en los trabajos de campo, ¿no? Eso es básico. O
sea, yo no podría dejar de entender lo que les estoy explicando acá si es que yo no tendría cierta pragmaticidad en campo. Diapositivas, voy a continuar con la exposición, ¿ok? Y en unos momentos les paso el link de descarga en Dropbox, ¿ok? ¿Todo perfecto? Bien. Entonces, vamos a continuar con la exposición, ¿no? Con la presentación. Entonces, como les mencionaba, estrías hay en cualquier sitio, ¿no? Y esto de acá normalmente se presenta en rocas de condición frágil y frágil a dúctil, ¿ok? Pero como les decía hace un momento, tener estrías sobre un macizo rocoso no quiere decir que con eso ya tengo la interpretación tectónica como tal. Como les decía, es importante ver también la tercera parte del datum de la falla, y eso es, como les decía, es la cinemática. Y probablemente sea lo más difícil a determinar, ¿no? Porque eso ya depende bastante de la complejidad tectónica y muchas veces de los caprichos de la naturaleza en terreno. ¿Ok? Y entre estrías y estrías hay distintas calidades, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas se conservan de la misma manera, ¿no? Hay estrías que se notan mejores que otras y esto se debe a muchas causas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la alteración supérgena en el sitio, el intemperismo, ¿no? La misma calidad del macizo rocoso o las rocas sobre las que se vean las estrías, ¿no? Es muy variable esas condiciones, ¿no? Y en muchos casos también, de alguna otra manera, depende también en qué condiciones veamos la roca. Entonces, varía en muchas formas, ¿no? Por ejemplo, aquí, las estrías se ven bien en el campo, pero no con la calidad suficiente para que se noten correctamente dentro del macizo rocoso, ¿no? El afloramiento que tenemos al frente. Por ello, el lápiz nos indica aproximadamente la orientación de las estrías. Ahora, en realidad hay varios factores, ¿no? Tengo entre indicadores cinemáticos y otras evidencias de jerarquía inferior. Especialmente en la parte de geología estructural, los indicadores cinemáticos más dominantes vienen a ser, por ejemplo, los riddles, los anti-riddles, las estructuras tensionales, estructuras SC, fibras recristalizadas y step powers, ¿no? Entonces, si de alguna otra manera yo puedo ver este conjunto de indicadores cinemáticos sobre las superficies de falla, entonces sería mucho más fácil también determinar la cinemática, ¿no? Ese tercer campo que yo les había mencionado hace un rato dentro del datum de la falla. Ahora, hay otras evidencias, ¿no? De jerarquía inferior, brechas de falla, superficies de cizalla, estructuras en media luna y tool marks. Estas evidencias suelen ser un tanto ambiguas. Quizás la más rescatable, si se podría decir de alguna otra manera, son las brechas de falla, siempre y cuando las brechas de falla muestren algún tipo o alguna evidencia de foliación tectónica, ojo, ¿eh? Las superficies de cizalla normalmente están en los bordes de enfriamiento de los diques de intrusiones, ¿no es así? Pero muchas veces estas cizallas corresponden también a cizallas locales debido a la intrusión. Entonces, no es un factor determinante en el modelado estructural de una zona en especial. Las estructuras en media luna son indicadores buenos, pero lo que sucede es que, a diferencia de los riddles o los indicadores cinemáticos de jerarquía dominante, sucede que las medias lunas no forman una relación espacial definida con respecto al plano de falla. Nosotros sabemos, más o menos por teoría, que los riddles, anti-riddles o estructuras tensionales tienden a ser oblicuas o forman un ángulo agudo con respecto a la falla, ¿no? A la zona de cizalla, y que de acuerdo a esto nosotros podemos obtener la cinemática. Pero en las estructuras en media luna no. Y la teoría nos dice que las estructuras de media luna presentan unos extremos puntiagudos, los cuales simbolizan el movimiento o la fricción de la superficie fallada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces estas estructuras en media luna, como simplemente son excavaciones producto del estriamiento, de la fricción sobre un plano de falla, muchas veces no se conservan de manera ideal. No se pueden observar muy bien y muchas veces tienen cierto grado de incertidumbre para ver si exactamente dónde está el movimiento que ha ocurrido, ¿no? Entonces, a diferencia de los riddles, que también pueden estar poco preservados, muchas veces los riddles presentan angularidades muy notorias con respecto a los planos de falla, cosa que no sucede con las media luna, ¿no? Entonces tendríamos que encontrar unas estructuras en media luna muy bien conservadas para determinar el movimiento de la estructura.
y encontrar estructuras en media luna bien conservadas suele ser un tanto difícil. Es mucho más fácil ver indicadores cinemáticos que están señalados en la parte superior. Y por otro lado, también existen los tool marks, ¿no? Que son estrías, evidentemente, sí, son arañones, son estriamientos, grandes lineamientos en las bases de facies turbídicas. Entonces, estos tool marks normalmente son o están ligados a sedimentación por corrientes de turbidez. Entonces, obviamente no tienen una implicancia tectónica, ¿no? O una genética tectónica, ¿no? Los riddles, como yo les decía, los indicadores cinemáticos por excelencia, voy a mencionar uno que otro nomás, por el demo del curso, y nosotros podemos tener una superficie de falla horizontal, pero los riddles en campo siempre se observan que son oblicuos y forman un ángulo agudo con respecto a las superficies de falla. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta del riddle de la superficie de falla, se forma un ángulo agudo, el cual está mirando en la dirección similar con respecto al bloque superior que está de la superficie de la falla hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica principal de los riddles? Es de que los riddles conservan el mismo movimiento que las superficies de falla. Es decir, que los riddles son sintéticos a la superficie de falla, ¿no? A su movimiento, exactamente, ¿no? Entonces, probablemente en la superficie de falla yo no pueda ver estrías, no pueda ver un indicador cinemático muy claro, ¿ok? Pero sobre el riddle sí puede haber, ¿no? Puedo encontrar una brecha foliada, puedo encontrar estriamientos, ¿no? Entonces, si yo veo en el campo la cinemática de los riddles, también puedo ver, por ende, la cinemática de la falla principal. Y como normalmente los riddles no son normalmente de escalas mayores a la falla principal, ¿no? Obviamente dentro de mi mapa geológico no coloco el mapeo del riddle, ¿no? Según el caso, sino coloco la cinemática de la superficie de falla trazada, que obviamente la tengo a partir de la cinemática de un riddle, ¿no? Entonces, eso es importante observar, ¿no es así? Ver la cuestión esta de la escala. Si nos damos cuenta en este dibujo, en esta parte superior derecha, nos damos cuenta que el movimiento del riddle, que es extral en este ejemplo, ¿no? Es el mismo, es similar y sintético a la cizalla mucho más grande, ¿no? A la cizalla regional, si podríamos decirlo así. La cizalla regional también tiene una cinemática de extral. Entonces, ¿cómo veo esto de acá? Más allá de explicárselos así directamente, mapeando en terreno, ¿no? Es la única forma, identificando estructuras en riddles, stepovers, fábricas en SC, mapeando, caminando, ¿no? Picando la roca, etc. Un caso muy interesante, por ejemplo, en esta fotografía, nos podemos dar cuenta que esta falla está inclinada hacia nuestra mano izquierda, ¿no? Y más allá de lo que podamos ver en la litología, nos fijamos claramente que tenemos la estructura casi vertical, ¿no? Y cercanamente también tenemos estas estructuras, ¿no? Si nos damos cuenta, son oblicuas, ¿no? Tienden a ser oblicuas con respecto al plano de falla principal, ¿ok? Entonces, si podemos hacer un dibujo, un pequeño sketch o interpretación de esto, podemos tener el plano de falla y también tenemos los riddles oblicuos respecto al plano de falla, ¿no? Si esto lo podemos interpretar de alguna otra manera, ¿no? Lo veríamos de esta forma. Ahora, cuando hablo de interpretar, no estoy diciendo que voy a interpretar de manera exagerada, sino que haciendo convención de las reglas cinemáticas que hemos hablado en base al funcionamiento de fallas y de riddles, voy a poder extrapolar mi movimiento de fallas. Y esto no solamente funciona, ojo, en rocas sedimentarias, ¿eh? O estratificadas volcánicas, etc., sino que esto ayuda bastante cuando queremos ver cinemáticas y mapeo estructural detallado en rocas intrusivas, por ejemplo. Obviamente en rocas intrusivas no tenemos un marcador guía que nos pueda ayudar a ver los desplazamientos. Y es más, muchas veces cuando tenemos rocas sedimentarias, ¿no? Muchas veces los desplazamientos aparentes que tenemos dentro de las mismas no corresponden al movimiento del último evento tectónico, ¿no? O al último movimiento entre los bloques limitados por las fallas, ¿no? Sino que ese desplazamiento puede ser más antiguo a las estrías que pueda presentar dentro del mismo plano de falla. Entonces, es muy importante, claro, mapear, observar las fotografías o estar también en el campo, hacerlo de esta manera, y también acercarnos un poco a los mismos planos de falla, porque estos pueden presentar indicadores y estrías que puedan diferir de los desplazamientos estratigráficos que yo pueda tener sobre el afloramiento observado. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ese aspecto.
¿no? Por ejemplo, si yo quisiera mapear esto en terreno, obviamente tendría que tener una escala muy reducida para poder mapear estas estructuras. De hecho, ¿no? Estas estructuras son las famosas vetillas tensionales NH de Long, que tienen una forma sigmoidal, ¿no es así? Entonces yo no voy a mapear las vetillas, a menos que tenga una escala muy reducida, 1 en 100 o 1 en 50, ¿no es así? Pero si voy a mapear esto al 25.000, al 20.000, al 50.000, lo que yo necesito extraer de aquí es la zona de cizalla que me está dando lugar a estas estructuras. Entonces, fácilmente podría darme cuenta, bajo toda una explicación concreta, que los sigmas 1 son las compresiones que dieron lugar a las aperturas de las vetillas tensionales, son de esta dirección. Y por el modelo de Ramsey, que les mencioné hace un momento, la cizalla se encuentra aproximadamente a 45 grados del promedio del sigma 1, de la dirección del sigma 1, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, estamos en un contexto de convergencia oblicua para una cizalla con sentido dextral, ¿no? Entonces, como les digo, nosotros en el campo no mapeamos las vetillas, ¿no? Por una cuestión de escala. Lo que mapeamos es la traza de la cizalla al mismo tiempo que la cinemática. Yo puedo medir rumbos y cruzamientos de falla y cabeceos. Sin embargo, eso no es suficiente. Como les decía, necesito la cinemática. ¿Cómo veo la cinemática? Con estructuras tensionales, planas, rectas o sigmoidales, como hace un momento, con los riddles, anti-riddles o otros indicadores que puedan existir, ¿no? Entonces, la cinemática en realidad es lo más difícil que se puede obtener. Una vez que uno ya determina esto de acá, ya es mucho más fácil hacer la medición de los datos, porque en realidad ese es un proceso técnico, ¿no? Es muy rápido, con el dominio que uno tenga en la brújula, una toma de datos de esta manera, teniendo identificada ya la cinemática de la estructura que tengo enfrente, me puede tomar menos de un minuto. ¿Ok? En la naturaleza, ¿qué sucede? Que la cinemática ideal que nosotros esperamos tener, en realidad no aparece así, sino que podemos encontrar posibles combinaciones cinemáticas, ¿no? Por ejemplo, sinextral normal, ¿no? Inverso dextral, dextral inverso, ¿no? Dextral normal. ¿Y esto a qué se debe? Porque en la naturaleza los esfuerzos no van a actuar de manera uniforme, ¿no? Y no en las direcciones ortogonales que nosotros conocemos para el caso del modelo dinámico de fallas de Anderson, sino que muchas veces, como vamos a tener cabeceos, pics o rays de falla poco inclinados, inclinados o moderadamente inclinados, vamos a ver que los tensores que dan lugar a los movimientos se van a redistribuir en el espacio de manera libre y van a darnos movimientos también libres que admitan una segunda componente, ¿no? Una cinemática adjunta, accesoria, ¿no? En el caso, como les mencionaba hace un momento, en el caso de sinestral normal, ¿no? O tener un movimiento principalmente sinestral adjunto a una cinemática normal. Entonces, estos son los datos que yo necesito extraer de campo, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? De manera muy escueta, los resultados son que a nivel de la toma de datos con GPS, yo pueda extraer o pueda realizar distintas tomas de datos en estaciones microestructurales o microtectónicas. ¿Ok? Entonces, estos movimientos que yo puedo observar en cada una de las estaciones, yo las puedo compilar, como en este caso, 2 estaciones, y las puedo combinar en 3 estaciones. ¿A partir de qué? No solamente con el criterio de decir, estas estructuras tienen la misma orientación, ¿no? Por ejemplo, noroeste, sureste, o noreste, sureste, no. Sino que debe haber una compatibilidad tectónica de la que ya habíamos hablado en el modelo de cizalla. Entonces, yo puedo adjuntar o agrupar distintas estrías, distintas mediciones estructurales tomadas en distintas estaciones y adjuntarlas a una misma población, ¿no? Tal como nosotros tenemos aquí, tenemos 2 estaciones y de esas 2 estaciones puedo ver que algunas de ellas presentan una convergencia, una dirección de convergencia similar, ¿no? Que, claro, hay que ver todo un proceso geométrico, cinemático, hasta cronológico de tiempo según el cartografiado de campo, para llegar a estas 3 poblaciones, ¿no? Y este es el criterio que normalmente se utiliza para determinar eventos tectónicos, ¿no? O antiguamente llamaban fases tectónicas, que al final, como les decía, desde un principio, no tiene tanta importancia como le llamemos, sino que esos esfuerzos en la superficie terrestre funcionan. Se pueden correlacionar a manera o escala local, hasta una escala mucho más regional. Una de las cosas que quisiera transmitirles aquí es esta tara clásica que nosotros tenemos de que cada vez que veamos extensión en el campo, es decir, un conjunto de fallas normales, eso quiere decir que estoy hablando de un gran sistema también o régimen extensional, ¿no? Bajo el modelo dinámico de Anderson sabemos
que para tener fallas normales debemos tener un sigma 1 que tiende a ser vertical. Digo que tiende a ser vertical porque, claro, nunca llega a ser completamente vertical, ¿no? Puede tener un planche de 80 grados, 75 grados y aún así formarme la estructura normal. Entonces, este bloque diagrama que tenemos acá con el sigma 1, sigma 2 y sigma 3 también lo tengo acá en la falsilla, ¿no? Haciendo correspondencia principalmente a la verticalidad del sigma 1 representado en el centro de la falsilla. Pero claro, esto es cuando yo veo una extensión muy pequeña, ¿no? O cuando veamos una extensión a nivel regional, tipo RIF, y tengamos extensiones muy grandes y potentes. Sin embargo, no es el único caso donde se pueda formar extensión, sino también puedo tener extensión a partir de estructuras tensionales. Es decir, bajo el modelo dinámico de Anderson, tener estructuras, ¿no? Formadas bajo un régimen de rumbo. ¿No es así? Entonces el sigma 1 en este caso ya no es vertical, sino que tiende a ser horizontal o, de manera ideal, horizontal, ¿no? Por eso, si se dan cuenta, entre ambos casos, ¿no? Acá tenemos el sigma 1 vertical y en este caso el sigma 1 tiende a ser más horizontal. Pero aún así tengo la formación de una falla normal, ¿no? En este caso esta falla normal estaría fungiendo tal como si fuese una estructura tensional, una vetilla, ¿no? Una apertura rellenada, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se le denomina fallamiento normal por cizalla. Disculpen. Y sobre todo, cuando nosotros tengamos fallamiento normal o estructuras tensionales en un régimen de rumbo, es lo que se le llama como extensión local. Es decir, la extensión existe puntualmente en una zona, ¿no? Pero regionalmente esas extensiones pueden estar gobernadas por compresiones. Por eso es que existen cuencas pull apart, ¿no? Por ejemplo, por eso es que existen zonas en transtensión. ¿No es así? Y esto no está al azar, está de acuerdo a un contexto geológico regional definido, que por ejemplo acá en Perú está definido tanto en el Antearco como en la cordillera occidental y oriental, para el Cenozoico. ¿Ok? Entonces, la extensión por compresión, o en términos más amplios, por convergencia oblicua, en realidad es lo que es más difícil o tiende a ser objeto de más estudio cuando veamos todos estos datos en Folking. ¿Por qué? Porque si yo esperaría para fallas de rumbo, netamente de rumbo, o fallas inversas, los resultados que me da Folking a mí son directos. Es decir, la posición del sigma 1, sigma 2, sigma 3. En cambio, cuando trato con fallas normales, tengo que tener mucho más cuidado, porque las fallas normales en la naturaleza tienen la ayuda de la gravedad. Aparte de que esto da lugar a fallas por colapso, rotaciones, ¿no? Basculamientos, ¿no? Despegues, fallas lístricas, etc. Entonces el sigma 1 verdadero que nosotros estamos esperando obtener de campo, en realidad estaría camuflado, ¿no? Y el verdadero sigma 1 muchas veces en Folking no es el sigma 1 que aparentemente es, sino viene a ser el sigma 2, ¿no? Como sucede en este caso. Por eso, aquí en la parte inferior, coloco que la compresión genera una estructura tensional con componente de desgarre dextral. Y suele suceder, porque les decía que no hay fallas normales o inversas puras, sino que siempre tienen un movimiento cinemático adjunto o accesorio. Una cosa es esto, régimen extensional, como sucede en el Perú antes del Cenozoico, ¿no? Para el Paleozoico, Permotriásico, Jurásico superior, mejor dicho, Triásico superior, Jurásico inferior, Cretáceo inferior a medio, ¿no? Esto es clásico, ¿no? Pero otra cosa es esto de acá, ¿no? Puedo tener grandes sistemas de rumbo dextrales y en medio de ellos puedo tener grandes flexiones de falla, ¿no? En el caso del bloque diagrama de la izquierda, zonas compresivas, tal como si fuese una faja corrida y plegada propia de un régimen compresivo. O en el caso de la derecha también puedo tener un aparente sistema de rifting, ¿no? Pero que en general, al final, simplemente son flores negativas con desplazamientos de fallas normales. Claro, hacia el centro de esta zona transtensional, yo tengo la transtensión propiamente dicha, ¿no? Es decir, la extensión local. Y por eso se le llama local, porque es una extensión que se genera o que está focalizada en una parte del sistema de rumbo dextral. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia, no? Para el caso de un régimen extensional, tendríamos grandes fallas normales, ¿no? Que se estuviesen abriendo unas con otras, tal como si fuese el proceso tectónico que ocurre en las dorsales mesoceánicas, donde hay formación de piso oceánico, ¿no? Formación de basaltos. Pero ojo, que eso no es lo mismo que esto de acá, que zonas en transtensión. Entonces, ¿cómo puedo ver eso de alguna otra manera? Uno, con el contexto geológico en el cual estoy trabajando,
2 con el mapeo geológico y 3 con la medición de microestructuras, que es lo que les había mostrado hace unos momentos. No vamos a hablar mucho de los pliegues, pero en el caso de los pliegues es importante notar que pueden ser parte de grandes formadores de montañas, ¿no? En placas tectónicas por colisión o subducción, como conocemos, ¿no? Pero ¿a qué quiero llegar con el plegamiento? Hay algo que se llama plegamiento superpuesto, ¿no? Y nosotros sabemos que estamos estando en la margen activa, ¿no? De esa parte de los Andes, ¿no? Han habido distintos eventos tectónicos a lo largo de las épocas o de la historia geológica, ¿ok? Entonces, los plegamientos que se pudieron formarse para un tiempo, en alguno de los eventos tectónicos posteriores, ya que estos eventos no serán iguales ni en magnitud ni en dirección, los plegamientos iniciales van a tender a torcerse, a replegarse, ¿ok? Entonces, inicialmente, para un evento tectónico inicial, para uno solo, puedo tener la representación de un pliegue cilíndrico, ¿no? Y si esto yo lo represento en una falsilla, tal como lo haría en StereoNet, los polos de los flancos de los pliegues tendrían una tendencia inicial de esta manera. Y esta tendencia, claro, que sería paralela a la compresión, según el caso. Pero si yo tengo un plegamiento ya superpuesto, es decir, tengo un pliegue más más la superposición de eventos tectónicos posteriores y ese plegamiento se ha replegado y se ha torcido continuamente, entonces los flancos de los pliegues de dicho plegamiento van a tender a reacomodarse en la falsilla, ¿no? Y es lo que tenemos allí como la representación de un pliegue cónico, ¿no? Entonces, es muy fácil ver la diferencia, ¿no? Entre pliegues cilíndricos y pliegues cónicos. Muy sencillo de ver. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el caso de StereoNet y en los pliegues? ¿No? En este caso, lo único que hay que hacer es simplemente medir los flancos o los limbos de los pliegues, ¿no? Rumbo buzamiento, rumbo buzamiento, rumbo buzamiento durante una sistemática corta o larga según la escala de los pliegues. Y esto se aplica tanto a pliegues de alguna otra manera sin sedimentarios o tectónicos, pero sabiendo o enfocándose a los resultados que yo necesitaría conseguir. Lidber Alarcón nos preguntan, ¿cuáles son los indicadores cinemáticos más frecuentes que encontramos en el campo? ¿Y cómo lo puedo identificar? ¿Y cómo puedo identificar el tipo de movimiento? Ya había mencionado, y como este es un demo del curso, no he entrado en detalle en todos ellos, en todos los indicadores, pero los he resumido de alguna otra manera aquí. Esos indicadores cinemáticos de jerarquía dominante son los principales, es decir, riddles, anti-riddles, estructuras tensionales, como lo que veíamos, vetías tensionales en el chelón, por ejemplo, estructuras o fábricas SC, esquistosidad cizalla, fibras recristalizadas y stepovers, ¿no? No estamos mostrando todos, obviamente, pero los más comunes son los riddles, ¿no? Los riddles, por excelencia, y de cuando en cuando las recristalizaciones, ¿no? Las fibras recristalizadas, aunque es un poco menos común, pero los riddles casi siempre están por excelencia. Y seguramente, cuando han visto estructuras en el campo, seguramente han visto riddles y quizás hayan pasado desapercibidas. Entonces, cuando ustedes abran Folking, les va a salir un entorno de esta manera, ¿no? Es muy parecido a otros programas que seguramente ya han utilizado, y yo también he utilizado, ¿no? Tenemos la falsilla y tenemos los datos, es decir, los datums de las fallas a colocar en cada fila. ¿Ok? Yo les dije que para tratar con estas proyecciones necesitamos trabajar en la proyección equal area, ¿no? En la falsilla equal area. Y esa área igual para la falsilla se utiliza en la falsilla de Schmidt, ¿es así? Es decir, si nosotros vamos a la opción View Inspector, nos vamos a dar cuenta que tenemos el tipo de proyección, ¿no? Equal area, equal angle, ¿no? Obviamente, si yo cambio entre una y otra, van a haber obvias diferencias, ¿no? Entonces, nosotros simplemente nos vamos a quedar con equal area. ¿Ok? De los 4 entornos de Plot, Data, Selecting Map, nosotros solamente vamos a trabajar con 2. Plot y Data. En Plot, en esta pestaña se plotea toda la información y en Data yo voy a ingresar la información. Y de todos estos campos que me sugiere a colocar el programa, prácticamente vamos a utilizar simplemente la parte superior, es decir, Orientations, ¿no? Fall Strike, Deep, Rake, ¿no? La cinemática al final, ¿no? Entonces, estos datos que nosotros tenemos aquí,
Por ejemplo, vamos a trabajar el primer ejemplo, ¿no? La estación número 2. Esos datos que tenemos ahí los vamos a ingresar acá. ¿No es así? Vamos a ingresarlos en el programa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que me pide, por ejemplo, en esta pestaña Data Folking, ¿no? El Fall Strike. Para esa primera estría, para ese primer datum, me está diciendo que el rumbo de la falla tiene 40 grados, ¿no? Y me dice que el buzamiento es 85, ¿no? Y le digo que el buzamiento tiene una dirección hacia el norte. Después abajo me va a pedir el rake, que no es otra cosa que el pitch o cabeceo de la falla, ¿no? En ese caso, esa primera estría son 20 grados. Automáticamente, cuando coloco ese valor, el programa calcula el trend y planche de la estrella. Que, ojo, no viene a ser todavía la dirección de algún tensor principal. Todavía. Y en la parte final, nosotros vamos a colocar la cinemática. Si nosotros hemos tomado la cinemática bien en campo, ¿no? Nosotros vemos una doble componente. Nosotros podemos colocar ya sea sinestral o inversa. ¿Por qué? Porque el programa no acepta combinaciones. Pero si mi dato de campo está bien tomado, si yo coloco left lateral, sinestral o thrust, al final es lo mismo. Y el programa nos va a dar la segunda componente que obviamente hemos tomado correctamente en campo. Yo voy a colocar left lateral, sinestral, ¿no? Ya he llenado todo esto. Ojo que no he colocado la dirección o inclinación, ¿no? La dirección de la inclinación del pitch. Eso lo vamos a ver en un rato. Les voy a explicar por qué sucede esto, ¿no? Ya coloqué el fall strike, el pip, la dirección del buzamiento, el pitch y la cinemática, ¿no? Y voy a ir al botón que está en la parte inferior, Calculate and Save. Cuando sucede esto, seguramente en la parte derecha, el tablerón que ustedes tienen al costado, van a fijarse que ya hay un primer dato, ¿no? Además, cuando ustedes han cliqueado en Calculate and Save, el fall strike ha cambiado, ¿no? O sea, se ha sumado 180 grados, ¿no es así? El rake cambió, habíamos puesto 20, se puso 160, ¿no es así? ¿Y esto por qué sucede? Porque de manera nativa, de manera inicial, el programa siempre toma todos los datos bajo la regla de la mano derecha. Es por eso que los datos cambian, pero ¿la orientación cambiará? Pues no, el programa solamente tiene otro formato de admitir la data, pero nuestro gráfico no va a cambiar, nuestro ploteo, ¿no? Es decir, si yo trazo una falla con rumbo 340, es lo mismo que decirle 160, ¿no? Y así con el rake. Entonces, eso en unos momentos vamos a ver a qué va. Si se habrán fijado, dentro de la data demo que nosotros tenemos, los rumbos solamente están medidos entre 0 a 180. ¿A qué quiero llegar con esto? Que más allá de la mnemotecnia o el uso de distintos estándares, mejor dicho, lo importante aquí es que nosotros podamos plotear la data de manera universal, independientemente de cualquier toma de datos. Si ustedes pueden hacerlo de esa manera, pues genial. Si no, al final da lo mismo porque la data, la cinemática, la dirección de los esfuerzos no va a cambiar porque ustedes utilicen la regla de la mano derecha, rumbos cuadrantales, direcciones azimutales entre 0 y 180, no va a cambiar, va a ser lo mismo, son simplemente formas de colocación de data. ¿Ok? Entonces nosotros ya tenemos calculado el dato y si nos damos cuenta en este tablerón hay un campo que dice sleep, ¿no? Dice TL. Nosotros al principio habíamos colocado left lateral, ¿no es así? Con esta data, y como la hemos recalculado, el programa instintivamente ha determinado la segunda componente del sleep, es decir, de la cinemática, ¿no? Me dice que es TL. T es thrust y L es left lateral, sinestral, que es lo que yo había colocado hace unos momentos, ¿no? Entonces, si mi dato está bien tomado, el sleep que me calcule el programa, o uno de los slips o cinemáticas que me calcule el programa, va a ser coherente con lo que yo tenga en mi dato de campo, ¿no? En mi libreta de campo, en mis apuntes, en mi toma de datos. Entonces ahí tiene que haber coherencia. Si yo hubiese calculado aquí left lateral, calculate and save, y hubiese salido NL, ¿no? Es decir, normal left lateral, ¿no? Obviamente no coincidiría con esto, ¿no? En mi cinemática. Entonces ahí habría algo malo, en realidad. Quizás el geólogo tomó mal la data, o quizás sea uno de esos casos cuando nos salen resultados erráticos a partir de tomas de datos que aparentemente son buenas, ¿no? Entonces,
Pero ese es un porcentaje muy reducido, ¿no? Muchas veces es por la propia inexperiencia, poca práctica de algunos usuarios en tomar la data. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para hacer calidad de mis propios elementos, de mis propias estrías. Entonces, ahora vamos a ir a la pestaña Plot. Y en la pestaña Plot todavía no se ha ploteado nada. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos que plotear uno por uno todos los datos que hemos ingresado. Podemos ir a Plot. Y hay una opción que dice en False, Plot False, ¿no? Planos de falla, Control F, estrías, Control Alt H, ¿no? Cinemática, Control H y así, ¿no? Entonces, yo normalmente no voy a todas estas subventanas, por la práctica simplemente utilizo atajos rápidos. En el caso de plotear los planos de falla, simplemente presiono Control F, ¿no? Presiono Control F. Y como les decía, ¿no? No interesa cómo coloquemos la data, al final tiene que estar ploteada de la manera que tiene que estar, ¿no? Si vamos nuevamente a Plot False, si quiero plotear las estrías, me dice que es Control Alt H. ¿Así? Le puedo presionar Control Alt H. Y si se darán cuenta, aparece un punto en este sector de aquí. En el flanco o en el borde noreste de la falla, ¿no? Eso también les voy a explicar en un momento. Y en el mismo menú Plot, en False, yo puedo colocar con Control H la dirección. Es decir, en la cinemática en inglés, normalmente en los papers que trabajan esta parte de la geología, se les denomina como Sleep Direction, ¿no? La dirección del movimiento. Cinemática, ¿no? Entonces voy a presionar simplemente Control H, ¿no? Y esa flechita de ahí me indica el movimiento del bloque techo de la falla. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Se entiende? Ok, tomaré el silencio como un sí, entendí. Perfecto, perfecto. Gracias, Adriana. Entonces, esta es una parte, ¿no? Ahora, la explicación aquí. ¿Cómo yo depuro o valido mi data, no? La cuestión es que cada vez que yo veo esto de acá, mi data de campo, mi libreta, ¿no? Coincida con lo que está acá. En ningún momento yo coloqué, al seleccionar este dato, en ningún momento yo coloqué 20 grados norte para el cabeceo PixArray, ¿no? Y automáticamente de lo que había puesto 20 grados y calculé la data, se pasó a 160, ¿no? Es que el programa está entendiendo que esa data que estoy ingresando va a pasar a ser estandarizada a como un dato, como si fuese tomado para la regla de la mano derecha. Pero si nos damos cuenta, esto es similar a lo que tenía en mi base de datos. Es similar. ¿Ok? Entonces, como les decía, las formas no interesan. Lo que interesa realmente es que la data esté ploteada tal como la data esté aquí. Si a mí me dicen que la estría está inclinándose hacia el norte, ¿no? 20 grados norte, eso quiere decir que la estría o el punto, la proyección de la estría, va a ubicarse hacia el borde noreste de la falla, ¿no? Como en este caso, ¿no? Automáticamente el programa me dio esa dirección, ¿no? Si esta estría y esta flecha estuviesen proyectadas hacia el borde sur-oeste de la falla, ahí tendríamos un problema, porque no coincidiría con lo que me dice el cabeceo, el pitch de la falla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las otras estrías, las otras 3 estrías que tenemos aquí, ¿ok? Y voy a plotear, van a tener una inclinación del pitch hacia el noreste, tal como tenemos este dato, ¿no? Este primer dato. Está bien. Ahora, seguramente hay algo que se les cruza por la mente, ¿no? Dirán, pero Luis, ¿no hay una forma de importar todo esto directamente? Pues sí, sí la hay, ¿no? Si yo puedo ir a File, puedo importar un archivo de texto, no hay ningún problema. El detalle es de que como nosotros tenemos para el dato de la falla, ¿no? Rumbo, cruzamiento, pitch y cinemática, ¿ok? Nosotros tenemos que validar cada dato que estamos ingresando. Entonces yo puedo ingresar 20, 30 estrías y cada dato tendría que estar validándolo. Y eso se puede hacer perfectamente. El problema es de que Folkin tiene algunos errores, algunos bugs, ¿no? Dentro de su funcionalidad. Entonces estos bugs o errores, cuando suceden, aparecen ventanas de error, ¿no? Y cierran automáticamente el programa. Esa es una de las desventajas que tiene el programa, pero que no lo hacen débil al momento de interaccionar o interpretar la data tectónica, en realidad. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo hago a todos los participantes en cursos virtuales, en los demos o en los presenciales? Es que la data la ingresen bien desde el principio.
uno por uno. Y en realidad yo también me demoro eso cuando hago normalmente consultorías, algunos trabajos. Me toma tiempo. Pero es algo que tengo que hacer para asegurarme que mi data esté 100% validada. Si no, imagínense tener tantas estrías, tantas mediciones, obviamente cuesta tomarlas en campo, y para no poderlas validarlas en el software, ¿no? Sería todo un problema realmente. De la misma manera, como tenemos todo esto de acá, vamos a ingresar el segundo dato. Vamos a ir nuevamente a data, y el segundo dato, una estría, ¿no? Voy a ir al botón inferior, add new, agregar nuevo, y voy a realizar lo mismo. Me dice que el segundo dato es el fall strike 40 grados, el dip es 80 grados hacia el norte, y me dice que el pitch es 15 grados. Yo le voy a colocar 15, en ninguna parte pongo la inclinación mejor dicho, del cabeceo, y acá, miren, yo voy a colocar trust, ¿no? Miren lo que va a pasar. Voy a ir botón calculate and save. Y si se dan cuenta, estos valores cambiaron, ¿no? Pero no han cambiado de orientación, simplemente se han recalculado, y de lo que yo había colocado trust inverso, el programa ha detectado la cinemática left lateral, porque en base a la inclinación de la estría, la dirección de la inclinación de la estría, el fall strike y dip, el programa es capaz de detectar esa cinemática, ¿no? Y si se dan cuenta, miren, esa segunda estría, yendo plot, ¿no? Que se pinta de amarillo ahí, al seleccionarla acá en el tablerón, me dice que el slip es TL, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? Y ahí se comprueba que en el campo, si tengo la oportunidad de ver dos movimientos de esta manera, conjugados y contemporáneos, obviamente también tienen que comprobarse en el programa. Si no, tendríamos problemas. Y en algunos casos sucede que eso se puede arreglar, pero en realidad, profesionalmente, eso no es ético, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con la data, no solamente aquí, ¿no? En el gabinete, sino también en la toma de datos en el campo, y tiene que ser lo más serio posible. Para ello tengo que medir bien los datos, reconocer mis indicadores correctamente, etc. Entonces, miren, obviamente si los datos acá, ¿no? En el Excel tienen tendencias similares, ¿no? Y se nota desde la gráfica y la cinemática, obviamente tendrán una tendencia similar para el gráfico que yo vaya a calcular, ¿no? Y claro, mientras más datos tengan y que tengan mejor calidad, también seré capaz de obtener mejores resultados. Vamos a ingresar el tercer punto, la tercera estría, el tercer datum de falla. Data, agregar nuevo, me da la opción de agregar un nuevo dato. Me dice que el tercer datum de falla es 50 grados en fall strike, el dip es 85 grados hacia el norte, ¿ok? Y el rake es 40 grados, y yo le colocaré left lateral, ¿no? Le voy a colocar sinestral. Y voy a ir abajo y voy a presionar calculate and save. Voy a plot, y ese tercer dato es este de aquí, ¿no? Claro, no es exactamente igual que los otros, y no tendría por qué serlo realmente, pero tiene la misma tendencia. Del mismo modo, un cuarto dato, ¿no? Agregar nuevo. Me dice que el fall strike es 40, el buzamiento es 85 hacia el norte, 40 de cabeceo, y la cinemática la puedo dejar en left lateral, ¿no? Sinestral. Calculate and save. Y ya tengo mis 4 datos ploteados para la estación número 2 de esta manera, ¿no? Entonces, es muy fácil ver poblaciones de estrías o conjuntos de estrías para una misma falsilla de esta manera. Ahora, hay personas que me dicen, Luis, pero son programas, ¿tú cómo puedes confiar en el programa? O ¿qué fiabilidad tienes tú con el programa, ¿no? Que te está dando bien los datos. Bueno, se nota, ¿no? Obviamente tengo que ver el rumbo, la dirección de buzamiento, la magnitud del buzamiento. Obviamente tengo que ver eso. Y con esto no quiero decir que hay que buzar con el programa. En realidad yo podría hacer esto a mano. Pero imagínense cuánto tiempo me tomaría tratar de analizar N estaciones con N estrías cada una, ¿no? A mano. Entonces, esa es una de las ventajas de Folking, ¿no? El procesamiento de data masiva, por ejemplo, ¿no? Y el otro componente a favor es de que me brinda relaciones angulares con respecto al sigma 1, sigma 2 y sigma 3 muy aproximadas o hasta más aproximadas en comparación a que yo lo hiciese manualmente. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que deducir de estas falsillas? Obviamente
la orientación de los esfuerzos, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y también las franjas en compresión o en extensión y los diedros rectos, ¿no? Si nosotros vamos a plot, ¿no? Y vemos esta opción en cascada, nos daremos cuenta que tenemos Kinematic Access and Linked Bingham, ¿no? Control B. ¿No es así? Entonces, si presionamos Control B, vamos a tener 3 ejes, ¿no? 3 posiciones de ejes, al mismo tiempo que salen esos ejes de compresión en esta caja de texto inferior, ¿no? Estos puntos 1, 2, 3 son sigmas, no son necesariamente sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ojo, ¿no? Y en esta caja de texto nos sale el trend y el planche, es decir, el rumbo y el buzamiento en las líneas correspondientes a cada uno de los sigmas, ¿no? Porque sabemos que los sigmas no son planos, son líneas en el espacio. Ahora, la pregunta es, pero Luis, ese cuadrado, ese punto 1 es el sigma 1, ese punto 3 es el sigma 3, ese punto 2 es el sigma 2, pues hay que verlo, ¿no? Vamos a presionar ahora Control Y, ¿no? Podemos ir a Plot. Me parece que esa opción ahí está. Fold Plane Solution, Plot, Fold Plane Solution y From Linked Bingham, ¿no? Control Y. Con esto, ¿qué vamos a hacer? A determinar los diedros rectos. Las zonas en compresión y las zonas en extensión para ese plano puntual. Es decir, si yo presiono Control Y, voy a tener este dato, ¿no? Cada vez que presiono y despresiono, voy a tener esa información, mi diedro recto. En geología, sabemos que los diedros rectos transparentes o blancos, como en estas zonas de acá, donde estoy señalando con el mouse, son los diedros en compresión. Es decir, que si este punto 3 está ubicado en una parte del diedro en compresión, obviamente este punto 3 es el sigma 1. Por ende, este de acá vendría a ser el punto 2, vendría a ser el sigma 2, y este punto 1, o cuadrado 1, como está en un diedro extensional, ¿no? Sería en realidad nuestro sigma 3. Si yo necesitase calcular la extensión aquí, tendría que unir el centro de la falsilla con el punto del sigma 3, que estoy señalando con el mouse. Y análogamente, ¿no? Si yo uno el centro con el sigma 1 acá, tendría una compresión de una orientación más o menos de norte-sur, ¿no? Pero hay que tener algo bien en claro, ¿eh? Y esto es parte ya del análisis, no es simplemente una mnemotecnia. Que nosotros en el campo hemos visto una falla sinestral inversa con un piso cabeceo de ángulo moderado abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que buscar acá el tensor principal que me está dando lugar a esta falla sinestral. Claro, una componente inversa compresiva, pero la más principal aquí es la que me está dando el cabeceo bajo, ¿no? Entonces, como los datos de los PIs son entre 20 y 40 grados, en realidad son datos moderados abajo. Es decir, que esta falla la puedo considerar desde el punto de vista del análisis como una falla sinestral. Y si yo necesito analizar una falla en sinestral, por el modelo dinámico de Anderson, yo lo que necesito buscar no es el sigma 3, sino el sigma 1, porque estamos hablando de una convergencia oblicua. Y es lo que vemos acá, ¿no? Si yo uno el centro, con el punto 3, tengo la dirección del sigma 1, ¿no? Casi promedio norte-sur, y nos damos cuenta que esa compresión sigma 1 con respecto al promedio general de las fallas forma un ángulo oblicuo, es decir, da lugar a una convergencia oblicua, ¿no? Entonces, eso es lo que me está dando a mí convergencia oblicua, ¿no? Movimiento de rumbo sinestral y movimiento compresivo inverso. Pero claro, este último es mucho menor, mucho menos importante que el movimiento de rumbo, ¿no? Porque si fuese al revés, si fuese un movimiento mucho más compresivo inverso, el pitch tendría un cabeceo mucho más alto, 40, 50, 60, 70, 80 grados. No tan bajo como en este caso. Entonces hay que ver muy bien cuál es el tensor principal en Foley. Una cosa más, que cuando nosotros vemos estos ejes de compresión, nosotros no estamos viendo diferencias, es decir, espacios horizontales de metros, pulgadas, centímetros. Ojo, no estamos viendo eso. Estamos viendo relaciones angulares, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero buscar para esta falla el sigma 1, ¿no es así? Nos damos cuenta en la parte inferior de la caja cada vez que activo, ¿no? Con control B,
¿no? Los ejes, el texto me dice, ¿no? El punto 3, que estoy seleccionándolo acá, tiene un trend y tiene un planche, ¿no? Ese trend, claro, es 352, más o menos casi 360, casi norte-sur, ¿ok? Y nos dice que el planche es 15,6, 16 grados prácticamente. Entonces, con esa inclinación baja de cabeceo, es decir, de planche, de ese planche bajo de 16 grados en el espacio, ese sigma 1, ¿no? Tiende a ser en realidad horizontal o ligeramente horizontal, ¿no? Entonces, yo cuando tengo, bajo el modelo dinámico de Anderson, cuando tengo un sigma 1 bajo, ¿no? De planche bajo, puedo tener o fallas inversas o fallas de rumbo, nada más. Pero como estamos viendo que el cabeceo es bajo, ¿no? En realidad corresponde más a una falla de rumbo. Entonces, acá se cumple lo de Anderson, ¿no? Que el sigma 1 no llega a ser horizontal ni muy inclinado, pero puede tener cierta inclinación, ¿no? Pero también sucede que yo puedo tener un cabeceo alto aquí para una falla inversa como tal, 100% inversa, ¿no es así? Y puedo tener un sigma 1 de planche bajo, sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio que debe mandar aquí para yo determinar este análisis? Nuevamente, ¿no? Volver sobre mis pasos y observar el cabeceo observado en el terreno, ¿no? Eso es lo que yo tengo que ver allí, ¿no? Porque yo puedo tener varias posibilidades, pero lo que va a mandar es mi data de campo. Cómo yo haya observado esta información y qué descripción también tiene y a partir de lo que yo he realizado, ¿no? Mis labores de campo, mis observaciones, etc. Entonces, es muy importante las observaciones de terreno, ¿no? No es solamente tener el dato y ya, ¿no? Que se haga la magia, no. No es así. Adicionalmente, si nosotros presionamos control K, podemos obtener esta densidad de polos, ¿no? Es muy fácil ver que las zonas en azul son las franjas compresivas y que las zonas en rojo corresponden a las zonas extensionales, ¿no? Así de simple. ¿Esto a raíz de qué? Si nosotros presionamos control L, vamos a tener estos puntos, ¿no? En la parte superior cerca al punto 3, al sigma 1 y cerca al sigma 3, punto 1, ¿no? Vamos a tener esto de acá. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace el programa, a partir de su algoritmo matemático, es sacar un promedio de cada uno de los tensores adyacentes al sigma 1 o al sigma 3. Y lo que nosotros estamos viendo allí, cuadrado 3 y cuadrado 1, no son otra cosa que el promedio de esos polos, ¿no? De esos puntos en específico, ¿no? Pero normalmente nosotros no necesitamos eso, simplemente necesitamos esto de acá y quitamos los datos de las compresiones individuales. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa parte de la interpretación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok. Entonces, esta data que tenemos acá, podemos guardarla. Podemos ir a File y presionar Save Data. Forking yo lo voy a guardar acá. Le voy a poner X1. No tiene un formato de guardado. Simplemente guarda la data en texto plano, en formato de documentos TXT. Lidver Alarcón nos pregunta, ¿cómo elimino un dato que ya se ingresó? Dentro del tablerón que tenemos aquí, simplemente podemos acercarnos a uno de estos datos, seleccionarlos, ¿no? Tal como lo ves acá. Seleccionas, vamos a Edit y colocamos la opción Delete Datum. Nada más, ¿no? Así de simple. Seleccionamos algún dato o algún datum de falla ya colocado. Quizás me equivoqué en algún sitio. Edit y Delete Datum. Así de simple. Y a veces sucede. Pero como les digo, traten de no equivocarse con la data porque a veces cuando uno borra data también, salen algunos errores de Folking propios de su funcionalidad y nos cierra todo el programa y perdemos la información. Y créanme que es una tragedia. Me ha pasado varias veces. Bueno, yo tengo 10, 15, 20 estrías ingresadas
y después quiero corregir algo y se cierra todos, es todo un problema, ¿no? Pero no le quita mérito a la capacidad rápida de calcular los esfuerzos, por ejemplo. Como Juvenal Barraza nos pregunta, ¿cómo sé cuál es el sigma 1? Como dije hace unos momentos, tenemos que activar con control B los esfuerzos, los sigmas en general, y con el control Y ver los diedros, ¿no? Como yo les dije, los diedros claros, estas zonas claras o transparentes, son los diedros en compresión. Por ende, el sigma que esté dentro, como en este cuadrado 3, ¿no? En este cuadrado 3 se ubica dentro del diedro en compresión. Por ende, este dato de acá va a ser el sigma 1. De la misma manera, este diedro en extensión o tensional, oscuro, gris oscuro, va a albergar al sigma 3, a la extensión, ¿no? Entonces, si yo tengo el punto 1 allí, ¿no es así? Voy a tener, obviamente, el sigma 3. Puede causar algo de confusión, ¿por qué? Porque el programa por defecto bota estos datos de esa manera, ¿no? En realidad esto no debería ser así, ¿no? Pero nosotros, por criterio, ya sabemos que eso no puede ser de esa manera. Es decir, el punto 1 no puede ser el sigma 1, tiene que ser el sigma 3, ¿no? Es una cuestión de criterio. Por eso, esto puede funcionar como una caja negra, ¿no? Entro valores y me da cualquier cosa, ¿no? En realidad hay que saber bien qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Ok? Daniel nos pregunta, no entendí la representación del cabeceo en StereoNet. ¿En StereoNet? En la StereoNet. A ver, voy a quitar esto de acá. Y voy a quitar la cinemática. El pitch cabeceo rake, ¿no? Tiene una inclinación, tal como ya lo había colocado acá. Voy a colocar la diapositiva para que me ayude con el dibujo, ¿no? Si nos damos cuenta, en realidad aquí tenemos la falla, las estrías, pero las estrías respecto al norte, o los cuadrantes geográficos, tienen una inclinación, ¿no? En este primer caso, por donde estoy pasando el mouse, ¿no? Las estrías están inclinadas hacia el norte, mientras que estas otras están inclinadas hacia el sur, ¿ok? Obviamente, esto tiene una representación gráfico en el StereoNet, en la falsilla. ¿Por qué? Si a mí me dicen, según la data que tengo aquí, que la inclinación está hacia el norte, ¿no? Tal como lo estoy seleccionando acá, eso quiere decir que mis estrías deben estar inclinadas hacia el norte y por ende tienen que estar también representadas en los planos. Es decir, hay que recordar algo. En las falsillas, los planos de estratos o de fallas, en la falsilla se ven como líneas, ¿no? Todos estos círculos mayores que tenemos acá, todos los planos. Y las estrías, como son líneas en el espacio, obviamente dentro de la falsilla se van a ver como puntos. Es decir, que esos puntos que vienen a ser las proyecciones horizontales de las estrías en el espacio tienen que estar inclinadas hacia el norte, es decir, hacia el borde noreste de la falla, ¿no? Porque tenemos que el rumbo es bidireccional. Tenemos por un lado suroeste y noreste. Si a mí me dicen que las estrías acá, el cabeceo está hacia el norte, esos estriamientos deben estar hacia el norte, es decir, en este caso, hacia el noreste. ¿Ok? Ahora, eso se cuenta a lo largo de círculos menores. Imaginémonos que estos datos de acá, estos planos, los rotemos de norte a sur, y a partir del polo norte, nosotros contemos a lo largo de estos círculos menores, horizontales, ¿no? Cuente 10, 20 grados, ¿no? En la línea de círculo menor de 20 grados, con la intersección, con los planos de falla, voy a tener cada uno de estos puntos, ¿no? Cada una de las inclinaciones de la falla. Por eso yo les digo que el cabeceo, si está apuntando hacia el norte, tiene que estar hacia el borde noreste, en este caso, de la falla. Porque va a estar contada estas estrías a partir del polo o del extremo norte de la falla. Obviamente después esto se rota y tenemos el resultado que están viendo. ¿Ok? Entonces, Luis, disculpa. ¿Sí? Luis, entonces, solamente el pitch, solamente se grafica entonces el ángulo respecto al plano horizontal y solamente se dice hacia dónde está, bien hacia el norte y bien hacia el sur. Donde diferenciamos qué movimiento tiene es donde vemos si es detrás, ahí recién, ¿verdad? Claro, eso claro, tengo que verlo en el campo. Y de hecho que aquí tengo que comprobarlo, ¿no? Mirad, voy a poner la cinemática. Ahora, Y nos damos cuenta
Estas flechas, como ya les había indicado, nos indican el movimiento del bloque techo. Ojo, si el bloque techo con respecto al bloque piso de la parte inferior se está moviendo de esa manera, vamos a tener el movimiento sinestral. Obviamente. Eso tiene que estar acorde a lo que yo he visto en campo. Ojo, Ahora, el detalle acá, o a veces el problema es de que, como tú dices, ¿no? Las estrías, ¿cómo yo las podría colocar acá, no? ¿Cómo yo puedo decir al programa hacia dónde van a usar? En realidad el programa directamente trabaja con la regla de la mano derecha, ¿ok? Entonces, lo que sucede aquí, como nosotros no estamos trabajando bajo ese estándar acá, bajo esa toma de datos, yo voy a poner los datos directamente acá. Miren lo que va a suceder para el primer dato cuando yo tomo el rake y le pongo el suplemento, el ángulo suplementario a 160. Le pongo 20 grados, ¿no? Es lo que originalmente había colocado, y voy a ir al botón Calculate and Save, ¿no? Calculate and Save. Y ese dato en amarillo, miren hacia dónde se ha volcado la estría. Hacia el suroeste, ¿no? Hacia el lado opuesto. ¿No? Entonces, en ese caso, ese volcamiento de la estría no estaría bien. Está del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ya a manera de artificio dentro del programa? Porque en realidad es un artificio, simplemente puedo ir a ese dato, colocarle el ángulo suplementario, 160, y colocarle en el botón Calculate and Save. Voy nuevamente a Plot y se arregló, ¿no? El dato que estaba hacia el suroeste, en esta zona donde estoy colocando su cursor, ha cambiado y se ha puesto hacia el lado noreste. Es así como uno cambia las inclinaciones del pitch en Folking. De esa manera funciona. En realidad no nos interesa tanto la forma en cómo funciona esto. Lo que nos interesa realmente es que la data esté ploteada correctamente. Porque, claro, la forma de colocar la data varía de un programa a otro, ¿no? Con mayor o con menor éxito. Puede variar, no hay ningún problema. Ahora, si es que el rec hubiese sido en verdad 160, entonces en este caso ese flip que nos traía el programa ya estaría raro. ¿Cómo dices? Disculpa. En el caso que pusiste 220 y el rec 160, ¿verdad? Ya. Entonces, graficó en el polo suroeste, o en el cuadrante suroeste. Entonces, claro, en este caso, el flip que interpreta el programa ya estaría raro. Claro. Porque ahí ya sería una sinestral normal. Exactamente. Buen punto, estimado. Lo que nos menciona ahora su compañero, miren, y tiene mucha razón. Si nosotros cambiamos esto, la cinemática cambia, ¿no? En realidad no interesa cuáles son las orientaciones de los rumbos, los rumbos o la magnitud de inclinación de los buzamientos de la falla, ¿no? Porque puede variar y se nota claramente. Pero donde sí se altera la cinemática es cuando nosotros erramos la inclinación de la estría. Porque si se dan cuenta, claro, en esta parte superior, todos los que se encuentran inclinados hacia el norte o noreste, como en este caso, ¿no? Tienen una cinemática sinestral compresiva, ¿no? Sinestral inverso. Pero en la parte inferior, cuando erramos el dato, como menciona su compañero participante, nos damos cuenta que el movimiento es sinestral también, pero la segunda componente es normal. Y eso no estaría bien. De hecho, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, esa es una de las cosas que uno tiene que ver en el programa, ¿no? Plotear correctamente toda la información. Si a mí me hubiesen dicho que esta data, este cabeceo hubiese estado todo inclinado hacia el sur, ¿no? Todas estas estrías estarían de este lado, en la parte suroeste. Porque claro, las estrías habrían contado desde el polo sur o desde el extremo sur de la falla. Entonces, hay que tener... Exactamente, te cambia todo. Te va a cambiar todo. Y también la posición de los ejes, de los sigmas, de hecho. ¿No? Miren esto de acá. Esto no va a ser exactamente igual que lo que habíamos visto hace un rato. Y eso no es tan malo en realidad, porque el programa te va a dar cualquier cosa. O sea, hasta puedo poner datos inventados, ¿no? Y el programa me va a dar cualquier cosa. Pero yo sabría perfectamente que eso no estaría bien. Voy a cambiar el dato y lo voy a tener de esta manera. Calculate and Save y ya está. Lidberg me pregunta, ¿puedo trabajar? Dime.
Sí, continúa. Sí, continúa. Alarcón nos pregunta, ¿puedo trabajar con Azimuth? Y en control L, ¿qué me indica? Como les decía, el control L Son los PIT, ¿no? ¿no? Son los esfuerzos, sigma 1 y sigma 3, ¿no es así? De cada uno de los datos de falla que yo he ingresado. Miren lo que voy a hacer acá. Si yo voy al tablerón y descliqueo, ¿no? Voy a colocar esto, ¿no? Me voy a quedar, tengo un dato ahí. Es decir, para este dato tengo una compresión sigma 1 y sigma 3. Para un segundo dato tengo también otro. Para un tercer dato tengo otro, ¿no? Y para un cuarto dato tengo otro. Y así, hasta n datos. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Va a promediar toda esa información, ¿no? Y nos va a dar el resultado como sigma 1.3 y sigma 3.1. Ese es el control L, ¿no? Nos va a dar la población de todos los esfuerzos, pero que ya nosotros los vemos promediados. ¿Ok? Entonces, para terminar esta parte, podemos ir a File, Save Data, ¿no? Y acá puedo guardar la información. Es decir, si yo cierro esto, puedo abrir nuevamente Folkin, puedo ir a File, Open, y abrir ese texto que tenía hace un rato, ¿no? Se carga toda la información acá, ¿no? Porque el programa no guarda la parte gráfica, solamente la data dura, y puedo plotear nuevamente el dato, ¿no? Control F, plano. Estrías, inclinaciones de estrías, Control Alt H, ¿no? Y con Control H, la cinemática. Los diedros rectos, Control Y, y las direcciones o las posiciones de los esfuerzos en el espacio con Control B. Es decir, se dan cuenta que se hace muy rápido el ploteo. Lo más difícil o lo más tedioso es, en todo caso, la validación de la data individual. Pero es algo que tienen que hacer, sí o sí. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo número 11, la estación número 11. File nuevo, ¿no? Como en cualquier programa. Esto lo vamos a hacer rápido. Y nos vamos a dar cuenta, ¿a qué yo me refiero con la posición de los esfuerzos, ¿no? A ti, Littler. Voy a ir nuevamente a Data. Ya he abierto una nueva ventana del programa, ¿no? ¿Qué me dice la estación número 11? El fall strike es 136, el dip es 70, y me dice que la dirección de buzamiento es hacia el norte. ¿Ok? El pitch es 59, solamente voy a colocar la magnitud del pitch. Fíjense todavía que no voy a poner bueno, vamos a ver cómo me da la inclinación de las estrellas. No voy a colocar sur, ¿no? 59 sur, no, solamente 59. Y me dice que la cinemática observada en campo es inversa sinestral. Yo le voy a colocar trust, es decir, inverso, así de simple. Vamos a ver qué sale, y tiene que salir de acuerdo a lo que yo necesito graficar. Voy a la parte inferior, Calculate and Save, me sale la data, y voy a ir a plotear todos mis elementos. Vamos a ver si el programa lo está haciendo de manera correcta. Si nos damos cuenta, tenemos un plano de falla 136, ¿no? Con 70 grados hacia el norte. ¿No es así? Y nos damos cuenta que la inclinación nos dice que es 59 grados hacia el sur. Nosotros, dentro del plano de la falla, tenemos un borde noroeste y sureste. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es de que si nos damos cuenta que automáticamente la estría está ploteada en el borde sur, contada desde el extremo sureste de la falla con 59 grados hacia arriba, ¿no? Y ahí está. Otra cosa sería si el programa al principio me hubiese dado esto, ¿no? Y como decía su compañera hace un rato, eso altera la cinemática, el tipo de falla. De hecho. ¿No? Pero sabemos que esto no es correcto, que la inclinación acá no es hacia el norte, sino es hacia el sur. ¿Cómo hago eso? Con el artificio que les digo, ¿no? Al ángulo que le colocan acá, simplemente le ponen el valor suplementario, Calculate and Save, no olvidarse de ello, y tenemos esto de acá. Y si nos damos cuenta, la cinemática o el movimiento del bloque techo, en este caso, es opuesto a la dirección del buzamiento. Es decir, que efectivamente es una falla inversa, y según entre bloque piso y techo, concuerda que es una falla también sinestral. Por eso, en el tablerón, en el slip, dice, ¿no?
Sleep TL, ¿no? Thrust left lateral. El orden de la T y la L no tiene nada que ver, sino que simplemente me está diciendo que el movimiento es de esa manera. ¿Ok? Entonces, es muy importante ver acá. O sea, validar gráficamente lo que yo tengo en mi base de datos, en mi libreta de campo y lo que yo tengo aquí. Entonces, como la data en la libreta de campo es similar, ¿no es así? Es similar. De hecho, que gráficamente también va a ser similar y va a mostrar una tendencia. Y eso es lo que tengo que tener, a fin de cuentas. Yo puedo ir a data, agregar con el botón Add New, ¿no? Presionar 135,76 norte, ¿no? 59 sur, ¿no? O 59 a secas. Thrust lo dejo ahí, tal como lo había colocado hace un rato, Calculate and Save, y el segundo valor también tiene la misma tendencia, ¿no? Es así como yo debo ir obteniendo la data. Entonces, para validar la información desde un principio tengo que colocar toda esa información bien colocada. Entonces, el tercer dato, por ejemplo, que es, voy al botón agregar nuevo, 139,68 norte y 67, ¿no? ¿Cómo está? Le voy a colocar Thrust, Calculate and Save y tengo esa tercera orientación. Nuevamente data, agregar nuevo, 142,69 norte y 71. Y acá la cinemática Thrust. Como automáticamente ya sé que toda esa data, como la estoy ingresando, me está arrojando la inclinación hacia el sur, simplemente lo puedo dejar de esa manera. Como les dije, no importa la forma en cómo se plotee. La idea es de que se plotee tal como yo lo necesito, tal como si lo estuviese haciendo a mano. Esa es la idea. Nuevamente en data, ¿no es así? Agregar nuevo dato, 148,66 norte y 70 de esta manera y Thrust, Calculate and Save y voy a tener el siguiente dato. ¿Ok? Para la siguiente estría agrego un nuevo, ¿no? El penúltimo dato es 149,62 norte, 64 grados de pitch, Thrust, falla inversa, Calculate and Save y miren, la tendencia se mantiene, ¿no? La tendencia se mantiene, es similar. Y para nuestro último dato, agregar nuevo, 145 grados, con 62 hacia el norte, 72, y vamos a hacer el experimento. Nos dice que la falla es inversa sinestral. Yo le voy a colocar left lateral, sinestral, y miren lo que va a suceder. Calculate and Save. Cambió, ¿no? Porque el programa está detectando automáticamente que el dato que he tomado está coherente según a las reglas geométricas de los diedros rectos. ¿Ya está? Todo está allí. Todos los datums, los 7 datums de fallas que se ven acá en n igual a 7, están de esa manera, ¿no? Es lo que yo necesito tener ploteado. Ahora, yo quiero calcular los esfuerzos, ¿no? Puedo presionar Control B. Y para ver cuál es el sigma 1 o sigma 3, como mencionaba su compañero hace un momento, puedo presionar Control Y. Y como yo les dije, ¿no? Si uno de esos sigmas, por ejemplo, el punto 3, está dentro de un diedro en compresión transparente o blanco, obviamente ese es el sigma 1. Si yo tengo que este sigma o punto 1 está dentro de un diedro en extensión, obviamente ese será el sigma 3. Si se dan cuenta, yo tengo del campo estrías de alto ángulo, miren, de moderado a alto, ¿eh? Entonces, principalmente estas estrías se han formado en compresión, es decir, para una falla inversa, más que de rumbo. Entonces, para una falla inversa, por el modelo dinámico de Anderson, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Obviamente, el sigma 1, porque ese es el tensor principal del movimiento. Entonces, si yo uno el centro con el punto 3 o sigma 1, tendré la dirección de la compresión, ¿no? Y claro, si yo tuviese más datos, miren, digamos que yo hubiese tenido 3 datos para este ejemplo y agrego más, ¿no? De hecho, que la data se va a ir afinando, ¿no? Porque esto sirve como un programa estadístico. Esa es la idea, ¿no?
Y cuando yo tomo estrías en el campo, no voy a tomar una o dos y decir, wow, tengo N eventos tectónicos. No, para nada. Como mínimo, la recomendación por estría de campo, entre 4 a 5 estrías. Hasta podrían ser 3, pero no menos de eso, ¿no? Para tener una medición ciertamente afinada. Y ojo, que las mediciones que nosotros vemos por estación simplemente son aproximaciones de esfuerzos regionales, es decir, son resultados relativos, que claro, ya no en el demo, sino en un curso completo se enseña claramente cómo se analizan poblaciones de estaciones y cómo ver la compatibilidad entre cada una de ellas. Esa es la idea, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí antes de pasar a StereoNet? Luis, sí. ¿Cómo seleccionar una estación? Por ejemplo, muchas veces en campo solamente vemos, por decir, a 2 estrías nada más, en un punto. Pero, ¿cómo seleccionar? O si es que se puede hacer en un círculo, una circunferencia, yo que sé, de 100 metros, tomar como referencia una estación más o menos, puede ser así. En realidad mi recomendación para esos casos es que puedas tomar todas las estrías en todos los planos de falla que puedas ver. No hay una sistemática de tomar cada espaciamiento, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque muchas veces cuando uno Y, quiere ver el funcionamiento de fallas grandes, las fallas más grandes normalmente son fallas antiguas, con muchos movimientos. Entonces va a ser bien difícil que veas estrías y movimientos allí. ¿Cómo puedes relacionar el movimiento de fallas grandes con fallas más pequeñas? Pueden ser fallas muy pequeñas, de un par de metros, con estrías también de esa extensión, ¿no? Y esas estrías muy pequeñas muchas veces te ayudan a ver el movimiento de fallas mucho más grandes. Mi recomendación es que puedas tomar todas las que puedas. y después hacer un análisis poblacional o referencial, más o menos, Exactamente. separado ahí, ¿verdad? Exactamente, sí. Adjunto, paralelo con tu mapeo geológico, de hecho, ¿eh? No está desligado. Ah, no, Acá, esta práctica es simple todavía. No estamos viendo en conjunción la otra variable que es la geología de la zona y el contexto geológico regional de esa zona, ¿no? Esa otra variable no estamos viendo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? ahora, ¿en qué caso seleccionar una falsilla de Smith y una falsilla de Wood? Es por regla. Los diámetros rectos trabajan con el equal area, no trabajan con ángulos, ¿no? La falsidad de Wolf, ¿no? Es el equal angle, no se trabaja aquí. El equal angle se utiliza en cristalografía, medición de ángulos, ¿no? Entre, no sé, clivajes, maclas, etc., ¿no? En cambio, cuando vemos fallas, estas relaciones angulares son en equal area, en falsilla de Schmidt, tal como lo ves aquí, ¿no? En esta opción, en la primera. Claro, sino que alguna vez no sé, en algún curso dijeron que el igual ángulo era para hacer más o menos un análisis estadístico, pero en realidad antes de cuestión no quedó claro. Claro. Te preguntaba. Pues no, utilizamos el equal area, ¿no? Y si te das cuenta, hay diferencias, ¿no? Miren, yo estoy pasando de una falsilla a otra, pero en realidad ni aún así sería lo correcto, ¿no? O sea, el programa me puede dar lo que yo desee en realidad, pero no estaría bien. Genial. Gracias, Luis. ¿Eh? ¿Eh? Deja tu nombre, sí, por favor, tu correo, no te olvides de ello. Sí, sí, por Muchas favor, gracias, Luis. por favor, todos identificados. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a StereoNet? Es muy sencilla, la parte de StereoNet es rápida. Coordenadas, coordenadas. ¿Ah? Ah. Coordenadas, sí. No, Nombre y no tiene el correo, caso para la coordenadas. práctica, pero ya, tomar una data, un punto GPS con coordenadas, ¿no? Es sumamente sencillo, ¿no? Porque lo adjuntan a la data que van a tomar ¿no? Con las estrellas, ¿no? Con los indicadores. O sea, no hay ningún problema allí, ¿no? Eso es como yo te digo, tomar el dato, medir el rumbo y buceamiento del plano de falla y del pitch es lo más sencillo. Lo más difícil en campo, ya dependiendo de la complejidad tectónica de la zona, es la determinación de la cinemática. Porque hay veces que se ven las estrellas, ¿no? A otras veces no, o se ven pobremente expuestas, o la cinemática también muchas veces no está, porque no tienes indicadores cinemáticos. Sucede también, hay todo un conjunto de combinaciones y posibilidades de ver la cinemática. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta adicional?
Ok, entonces vamos a pasar a Stereonet. Una cosa más, si ustedes van a File y a SavePlot, pueden exportar sus dibujos en PDF o en SVG. Es decir, el dibujo que tienen activo allí en la máquina, ¿no? Lo pueden exportar a PDF y a SVG. Lo bueno es que no son imágenes, ¿ah? Son archivos vectoriales con alta calidad, eso sí. Lider Alarcón nos pregunta, ¿puedo trabajar las familias o puedo trabajar para las familias de diaclasas? Sí lo puedes hacer. Y eso lo verías mejor en StudioNet, ¿no? Porque también puedes trabajar con rosetas. El detalle de las diaclasas es que primero tendrías que tener comprobado si las diaclasas tienen origen netamente tectónico. Y para determinar ello en el campo suele ser difícil, porque en el campo te encuentras todos los eventos tectónicos ya superpuestos. Es decir, que las diaclasas pueden formar parte de una intrusión muy local, de un centro volcánico, una intrusión de diques o sills, ¿no? Las diaclasas por la misma exhumación de los afloramientos antiguos se forman y no necesariamente están relacionadas a los estados de esfuerzos de fallamiento. Entonces, podrías relacionarlo, sí, aunque no sería un argumento muy fuerte que digamos, ¿no? Preferencialmente con estrellas y planos de fallas y mapeo, va excelente. Luis, en el caso de fallas polifásicas, por ejemplo, porque el mismo plano de falla tiene las dos componentes, yo que sé, una normal extral y una sinestral inversa. En ese caso, por ejemplo, si esto queremos graficar en un mismo plot o una misma facilidad, va a salir los dos puntos en puntos opuestos, pero con el mismo plano. Pero después se podría hacer la discriminación de poblaciones y determinar más o menos lo original. Bueno, buena pregunta, primera vez que me lo han preguntado por acá, pero no deja de tener razón. Sobre todo en fallas polifásicas, ¿no? Que son antiguas, por ejemplo, cuando ves estrías en planos de fallas del Paleozoico, del Triásico, del Jurásico, ¿no? O sea, ya han pasado eventos tectónicos N, ¿no? La deformación superpuesta. Si tú ves estrías de distintos tiempos sobre un plano de falla, cada familia de estrías las debes trabajar de manera separada. No los puedes juntar. Es decir, si tú determinas 3 estrías de un tiempo X, ¿no? Y 5 estrías de otro tiempo X, cada una de esas familias debes trabajarlas en una falsilla diferente, porque son tiempos distintos. Tácitamente, todas esas estrías que hemos visto acá, por la misma orientación y la misma cinemática, se suponen que son del mismo tiempo. Por eso las trabajamos juntas. Si hubiesen 2 o 3 de ellas, y ya me hubiesen dado cuenta de que no fuese así, simplemente las tomo y las elimino. Porque no puedo combinar cosas muy diferentes, ¿no? Tectónicas de distinto tiempo no tiene caso. Es ilógico, ¿no? Por eso en fallas polifásicas hay que tener cuidado y eso viene directamente ya de la observación de campo. Es decir, si yo veo 2 movimientos o 3, ¿no? Que es un poco más difícil, porque las fallas van canibalizándose unas con otras para sus mismas superficies, lo mejor es separar las distintas falsillas, los distintos análisis para cada una de las estrellas. Y ya con la observación de campo veré cuál de esas familias es más antigua que la otra. A ver, Juvenal Barraza nos pregunta, cuando no encuentro los indicadores cinemáticos en el campo, obvio ese dato. Ahora en el software creo que no importa que te equivoques el indicador cinemático. Claro, en el programa no interesa que te equivoques el indicador cinemático, pero igual lo estarías haciendo mal. Obviamente, ¿no? Y cuando no encuentras indicadores cinemáticos en el campo, y por ejemplo solamente encuentras el plano de la falla, ¿no? Y estrías, si no encuentras indicador cinemático, lo mejor que puedes hacer ahí simplemente es mapear la orientación de la falla, de la estructura. Porque claro, para lo último tendrías que inventarte un dato y colocarlo aquí, lo cual no estaría bien, de hecho. ¿No? No lo obviaría completamente, no obviaría ese dato completamente, simplemente lo tomaría como parte de mi mapeo, ¿no? O sea, una falla es una falla. Si no veo las estrellas o los indicadores cinemáticos, bueno, qué pena por ese lado. Pero eso de ahí lo puedo poner en un mapa, sin ningún problema. Al final te corrige el programa. No, el programa no te corrige. Lamentablemente no. Por eso es muy importante tener un background sólido en el manejo de las falsillas y en la parte de la geología estructural. Y yo también concuerdo contigo, Luis. Yo creo que el programa no lo obvia eso, ¿no? Necesariamente tiene que tener un sentido. En este caso, como tú dices, es mejor tener el plano de falla, ¿no? Y
ese es el defecto muchas veces de esta generación, ¿no? O sea, lo que hacemos es utilizar el programa y esperar que nos dé todo, ¿no? Pero, bueno, o me quedan dos cosas. O forzar, ¿no? O forzar la data para que me dé algo que yo quiera que me salga, lo cual no estaría mal, no estaría bien, mejor dicho, ¿no? O simplemente dejar esa data y obviarla, como nos menciona el participante, ¿no? Juvenal. Simplemente obviaríamos la parte del análisis tectónico en Folkin, pero igual, esa data que es mapeable en campo, simplemente la puedo poner en un mapa, así de simple, como descripción. Es de hecho. Entonces no hay que forzar tampoco la data, ¿eh? No hay que forzarla. La única forma para tomar bien la data y hacer un buen análisis es aprendiendo bien a tomar la data en el campo. Es la única manera, porque si se dan cuenta aquí, ya con la experiencia y la práctica que tengo, es rápido, ¿no? Yo les digo, esto es así, esto es asá, debe salir así, no debe salir así, y el slip que nos da el programa concuerda claramente con lo que tenemos en la base de datos de la libreta, ¿no? Del archivo Excel. Si hubiese por ahí una incoherencia, ahí me preocuparía, ¿no? Por ahí también me he equivocado, quizás, ¿no? Por ahí me equivoqué, por ahí no vi bien la segunda componente, ¿no? Entonces, si yo no veo la segunda componente bien expuesta en el campo, me basta solamente con una, ¿no? Así de simple. No hay ningún problema. Bueno, ¿hay alguna pregunta adicional? Por ahí me están llegando preguntas, ¿no? Ya las estoy contestando por el chat. Ok, entonces, como les decía, la información o la pueden guardar a manera de texto, desde File, Save Data, o la pueden guardar desde Save Plot, ¿no? PDF o SVG. Lo bueno es que el PDF lo pueden después editar en Adobe Illustrator, el CorelDRAW, esa es ya la parte estética, ¿no? De esta parte. ¿Ok? Vamos a dejar este Folkin y vamos a terminar con StereoNet, ¿no? En el caso de StereoNet, voy a colocar la aplicación en el escritorio y el entorno va a iniciar de esta manera. Sale esta pequeña ventana de inicio y simplemente voy a ir a la opción New Blank Window. Ahí está. Es similar, es muy simple esta demo de StereoNet y del curso, es muy sencilla. La falsilla está allí. Lo bueno es que nosotros cuando analizamos plegamientos, nosotros lo que tenemos que observar son los flancos de los pliegues. Porque si nos damos cuenta, a una escala muy pequeña, cada flanco tiene una orientación similar, pero va cambiando, ¿no? Mientras paso de un limbo a otro, ¿no? Limbo, charnela, siguiente limbo del pliegue. Son orientaciones ciertamente similares, pero no son iguales. Entonces, yo puedo reconstruir la geometría del plegamiento en base a la medición en campo de los rumbos y cruzamientos de los flancos de los pliegues. Así de simple. A cualquier escala que yo desee, ¿no? Y dependiendo de la escala que te dé la naturaleza, ¿no? Las rocas. Por eso, en esta data de Excel, en la segunda hoja, dice pliegues demo, ¿no? Y si nos damos cuenta, solamente vamos a trabajar con una estación ahora. Solamente tenemos rumbo y buzamiento. Nada más, ¿no? Es decir, para ambos flancos de los pliegues se determina el rumbo y el buzamiento. Así de simple, ¿no? Y eso es lo que yo debo ingresar al software. Ahora, ¿este rumbo y buzamiento puedo ingresarlo de manera masiva? Pues sí, puedo ir a File e ir a la opción Open. Yo voy a colocar mi archivo, lo voy a cargar desde el escritorio, pero para eso, esta información que tenemos aquí, la vamos a pasar a un archivo de texto. Es decir, la copio, ¿no? Selecciono, la copio, y voy a ir a un archivo de texto. A ese archivo de texto le pondré ejemplo, y cuando ingreso, voy a copiar esa información. Ojo, que cada uno de los datos, es decir, rumbo, buzamiento y dirección del buzamiento, tiene que estar separado por tabulaciones, para que el programa los pueda identificar como campos distintos. Guardo esto y lo voy a dejar así. Salgo, ¿no? Y voy a buscar en File, Import Text File. Voy a buscar ese archivo, ¿no? Ejemplo, ese texto. Y lo voy a agregar. Ahí está. Entonces, acá es más fácil, porque yo no voy a estar validando ya rumbo y buzamiento. Se supone que ya lo tomé bien en campo, ¿no? No hay ningún detalle adicional allí, en realidad, ¿no?
Entonces, lo único que tengo que hacer acá, como en cualquier programa GIS o similar en geología, tengo que asignar cada campo a una columna especial. ¿Qué me dice la data? La data es, la data are, ¿no? No son líneas, obviamente son planos, ¿no? ¿Bajo qué forma? ¿Strike deep o deep direction deep? Obviamente todo esto está azimutal entre 0 a 180, strike, rumbo, deep, buzamiento, ¿no? Lo dejo ahí, strike and deep. Y me dice desde qué data o desde qué columna yo quiero empezar a cargar la data. Yo le voy a decir desde la columna número 1, ¿no? Ahí es donde yo tengo el rumbo, ¿no? Presiono 1, ¿ok? Y después me va a decir asignar las columnas, assign columns, ¿no? El strike es la columna 1, el deep es la columna 2, y el deep quadrant, es decir, el cuadrante del buzamiento, ¿no? Hacia donde está inclinado el buzamiento, es la columna 3, ¿no? Entonces, lo demás lo vamos a dejar por defecto y es así como nosotros debemos tener la configuración de nuestros datos. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Entonces, ahora lo que vamos a plotear son todos esos datos. Como nosotros ya lo tenemos en la base de datos, es simplemente copiar y pegar, pasar un texto y después cargarlo desde ese archivo. Teniendo esta configuración. Esta parte es muy intuitiva. Voy a ir a OK. Y ahí está, miren. Tengo todos mis datos ahí ploteados, ¿no? Ejemplo TXT. Y dentro de ese ejemplo, o el dataset, yo tengo todos los datos, ¿no? Son 14 mediciones de rumbos y buzamientos de los flancos de los pliegues. Bien. Pero nosotros no necesitamos trabajar con los planos de los pliegues, con esos rumbos y buzamientos. Nosotros necesitamos trabajar con los polos de esos planos. Yo puedo seleccionar este dataset. Ejemplo, puedo ir a Calculations, Poles, ¿no? Y en esa opción me sale que el atajo rápido es control punto, ¿no? Si yo presiono esta opción o simplemente control punto, voy a obtener un dataset aparte de los polos del texto original. Es decir, si yo deselecciono ejemplo, voy a tener la tendencia lineal muy notoria de los polos de esos flancos medios. Entonces, esa tendencia lineal, como habíamos visto en la introducción, en las diapositivas, me va a indicar a mí la dirección de la compresión aproximada, ¿no? Que esa compresión que dio lugar a este pliegue. ¿Qué tipo de pliegue es este? Obviamente es un pliegue cilíndrico, porque se muestra que la dispersión de los polos, o la dispersión polar, tiene una tendencia muy notoria noreste-suroeste, ¿no? Vamos a ver en otros ejemplos que eso no va a ser así, ¿no? Entonces, esa dispersión es paralela ¿a qué? Al plano de perfil. Y un plano de perfil dentro de los pliegues es un plano espacial ortogonal respecto a los planos axiales de los pliegues. Es decir, que los planos de perfil, que son ortogonales en el espacio a los planos axiales de los pliegues, contienen a las direcciones de compresión principal. Eso es lo que yo debo tener en cuenta. Entonces, yo puedo ir a, me parece que, el menú Plot y darle esta opción Cylindrical Best Fit y colocar la opción All Datasets, es decir, Control B. Si yo presiono Control B, miren lo que va a suceder. Aparecen 3 puntos y aparece un círculo mayor. Y ese círculo mayor no es cualquier cosa, es la traza, es la proyección del plano de perfil en un pliegue. No sé qué voy a decir, lo voy a decir y lo repito. El plano de perfil es un plano espacial que es ortogonal respecto a los planos axiales de los pliegues. Obviamente, el plano axial sigue el eje axial, ¿no? Y perpendicularmente en el espacio tengo el sigma 1. Y ese sigma 1 va a coincidir o va a estar incluido dentro de ese plano de perfil. Es decir, si yo tengo la traza o el azimut del plano de perfil, tengo la dirección de la compresión. Ese punto 1 y ese punto 2 no los vamos a tomar en cuenta. El único punto que nos sirve aquí es el punto 3. ¿Por qué? Porque es el polo del plano de perfil.
¿Y qué nos indica a nosotros el plano de perfil? Como ustedes estarán viendo en su cámara, voy a hacerme la idea de que este pequeño libro que yo tengo acá es el pliegue. ¿Ok? Si yo tengo este pliegue de esta manera, de hecho que el plano axial es esto de acá, paralelo a acá a la traza de mi mano. Pero obviamente el plano de perfil es perpendicular. ¿Qué pasa si el plano de perfil yo lo inclino un poco más, un poco más, un poco más, un poco más? Va a suceder que esa inclinación del plano de perfil está directamente relacionado al volcamiento, al tumbamiento del pliegue. ¿No es así? Es decir, que mientras más inclinado tenga el plano de perfil, mayor será la divergencia de mi pliegue. Entonces, eso es lo que yo tengo indirectamente acá, ¿no? Si nos damos cuenta, ese plano de perfil tiene un rumbo, un azimut noreste-suroeste, ¿no? Y que está buscando hacia el noroeste. Y si busa hacia el noroeste, como hemos visto en el ejemplo, ¿no es así? Si yo tengo el plano de perfil de esta manera, inclinado hacia una dirección específica, la divergencia es opuesta a la dirección de inclinación del plano de perfil. Es decir, si la dirección de buzamiento de este plano de perfil ploteado es hacia el noroeste, la divergencia es en dirección opuesta. Es decir, si yo uno el centro de la falsilla, ¿no? Si yo uno el centro de la falsilla con el punto 3, voy a tener la dirección de la divergencia del pliegue. ¿Se entiende esa parte de ahí? No es nada difícil, pienso. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver al momento de analizar mis pliegues. La verdadera geometría. Un pliegue cilíndrico con una divergencia ligera hacia el sur-este. Es una ligera divergencia. ¿Por qué digo que es una ligera divergencia? Porque el plano de perfil está muy inclinado. Si ese plano de perfil estuviese inclinado con 10 o 20 grados de buzamiento hacia el noroeste, la divergencia también sería mayor. Es decir, que el tumbamiento del pliegue también sería mucho más conspicuo. Eso es lo que yo veo a partir de esta información. Y eso es todo, en realidad, lo que uno necesita saber con respecto a StereoNet. ¿Y para qué nosotros necesitamos conocer la divergencia de un pliegue? Porque la divergencia de los pliegues está directamente relacionada a las estructuras que las forman en niveles estratigráficos inferiores. Ya sea una falla lístrica normal, ya sea un despegue, un cabalgamiento, un sistema de dúplex, etc. Para eso me sirve, para conocer el modelamiento estructural en una zona en concreto. Hay muchos programas en la actualidad de modelamiento geológico y tú les puedes colocar cualquier tipo de información, pero si tú no conoces muy bien el modelamiento estructural, geológico, regional y local de tu zona, cualquier cosa que tú le puedas poner a ese programa en realidad va a ser efectivamente cualquier cosa. Entonces, uno tiene que modelar en base al criterio cualitativo estereográfico de fallas y de pliegues, y que obviamente el análisis por plegamento no puede reemplazar al análisis por fallas. Esto puede estar unido a análisis de estrías, fallamiento. El análisis de diaclasas puede también estar unido o atado al fallamiento, al análisis por fallas. Pero esto no puede actuar solo, porque hay que recordar que esta compresión que nosotros tenemos acá, que es más o menos noreste-suroeste, es una compresión muy puntual, que de hecho tendré que ligarla con las compresiones que yo vea en otras estaciones estructurales. De la misma manera, ¿no? Si yo puedo ir a File, puedo guardar mi data, ¿no? File, Save y guardar la data, ¿no? Tal como lo tenemos aquí. Yo puedo ir al escritorio y ponerle, no sé, ejemplo pliegues, ¿no? StereoNet tiene su propio formato de guardado y simplemente voy a guardar la data. Juvenal nos dice, se me cortó la señal. Me gustaría mucho, Juvenal, pero no podría en realidad porque ya ha pasado un buen rato y estamos con el tiempo ahora. Sí, discúlpame por favor, no voy a poder hacer eso. Ya será para la siguiente ocasión. O puedes ver también la grabación anterior de la semana pasada en YouTube. Ya la hemos colgado. Igual esta grabación la vamos a colgar en YouTube, a más tardar mañana. Me decían sobre las diaclasas. Las diaclasas las puedo colocar, ¿no? Me mencionaba, quisiera ver esto de acá, el diagrama de rosetas, mejor dicho. El diagrama de rosas yo lo puedo obtener a partir del control Y.
Como nosotros ahora tenemos seleccionado, ¿no? Tenemos seleccionado los polos, cuando presionamos contra la Y, vamos a obtener las rosetas de los polos. Eso es lo que vamos a obtener allí. Pero no hay que fiarnos de esto, porque si yo activo el ejemplo, el texto original, ¿no? Me van a aparecer las rosetas de los planos. Es decir, que esto es relativo, ¿no? Dependiendo qué data tengo. Y si yo tomase el diagrama de rosas solamente de los polos, en realidad no estaría llegando a nada concreto.